Bienvenidos a Físico-Química 2025. Hoy vamos a ver fenómenos de superficie en sistemas de un componente. Los líquidos tienden a minimizar el área superficial para que el mayor número de las moléculas se encuentren en el interior de la fase, es decir, que se minimicen las moléculas que interaccionan con el aire. Las gotas de líquido tienden a ser esféricas, porque la esfera es la forma geométrica con menor relación superficie-volumen. Esto que vemos en las gotas también sucede en la naturaleza. Para poder mantener la energía, los animales toman esta forma esférica y que copiamos los humanos en algunos edificios. Por ejemplo, el City Hall de Londres fue diseñado exclusivamente de forma esférica para ser más eficiente en los recursos energéticos. Si miramos esta figura, observamos un líquido con su fase vapor. Las moléculas que se encuentran en el seno del líquido son atraídas en todas las direcciones por las fuerzas intermoleculares. No hay una tendencia hacia una dirección única. Sin embargo, las moléculas de la superficie son atraídas hacia abajo y hacia los lados por otras moléculas, pero no hacia arriba de la superficie. En consecuencia, estas atracciones intermoleculares tienden a atraer esas moléculas hacia el seno del líquido, lo que ocasiona que la superficie se tense como si fuese una película elástica. En el caso de una manzana que tiene una superficie cerosa, que está en este caso con unas gotitas de agua, tenemos unas interacciones diferentes entre la cera y las moléculas de la cera y las moléculas polares del agua. Y la interacción es nula o mínima y por eso las gotitas de agua toman la forma esférica. Las fuerzas intermoleculares de los líquidos se llaman colectivamente fuerzas de Van der Waals. Son esencialmente de naturaleza eléctrica, atracciones dipolo-dipolo entre átomos de diferente carga. También pueden ser fuerzas de London, que son típicas de los compuestos orgánicos, interacciones de tipo electrostáticas, y también uniones puente-hidrógeno, que son interacciones que se van a dar entre átomos muy electronegativos, como es el oxígeno y el nitrógeno, con respecto al hidrógeno. Estas interacciones, las puente-hidrógeno, son bastante fuertes, de 12 a 16 kilocalorías, mientras las atracciones dipolo-dipolo están entre 2 y 0,5 kilocalorías, y las fuerzas de London, que eran típicas de las sustancias orgánicas, son menos de 1 kilocaloría, pero como son tantas, al final termina siendo una interacción bastante fuerte. Supongamos que nuestro sistema que habíamos visto anteriormente, que tenía un líquido en su fase con vapor, ahora tiene un pistoncito. Y ese pistón hace que la presión se mantenga siempre constante. Entonces, si nosotros observamos la interfase y pudiéramos poner una lupa en esta interfase, podríamos decir, bueno, tenemos una zona que es líquido, una que tiene una determinada densidad, otra zona que es vapor, que tiene una determinada densidad, pero la interfase es una pequeña cantidad bidimensional prácticamente, una superficie bidimensional, donde la interfase tiene una densidad que está entre el vapor y el líquido. Tiene, por lo tanto, unas propiedades diferentes. El espesor de la capa interfacial es tan solo unos pocos diámetros moleculares. En la mayoría de los casos es una fracción extremadamente pequeña de las moléculas del sistema, y la influencia de los efectos superficiales sobre las propiedades del sistema es prácticamente despreciable. Las moléculas de la interfase tienen una energía promedio por las interacciones moleculares distinta a las moléculas que se encuentran en el interior de cada fase. Por lo tanto, si queremos aumentar la superficie interfacial, si queremos aumentarla, debemos realizar un trabajo, dado que dicho aumento implica la existencia
de menos moléculas en el interior de la fase líquida y de más moléculas en la interfase. Por lo tanto, crear área interfacial representa un esfuerzo, un trabajo. Entonces, como dijimos que la interfase tenía unas propiedades que eran únicas, si yo tengo que ver cómo cambia la energía interna de la interfase, tengo que escribir que diferencial de U es igual a T diferencial de S menos P diferencial de B, más el trabajo que tiene que hacer para crearse la interfase. Ese trabajo que tiene que hacerse, recuerden que el trabajo era una fuerza por un desplazamiento, es una tensión que se llama tensión superficial por un cambio de área. A sigma vamos a representar el área para no confundir con la energía libre de Helmholtz. Por lo tanto, si ustedes observan, esta diferencial de gamma, que es la tensión superficial, por diferencial de área, ¿sí? Me va a poder definir a lo que es la tensión superficial. Entonces, ¿qué es la tensión superficial? Si la entropía y el volumen es constante, va a ser el cambio de energía interna con respecto al cambio del área si la entropía y el volumen y el número de moles permanece constante. Recordemos que acá estamos con un solo componente. Por lo tanto, la unidad de la tensión superficial se va a expresar por unidades de energía, que era Joule, y unidades de área, por ejemplo, metros cuadrados. Y por lo tanto, estos Joule, que es Newton por metro, podemos expresar que la tensión superficial puede ser Newton por metros a la menos 1 o dinas por centímetros a la menos 1 en la unidad del sistema CGS. Y esta sería la unidad del sistema MKS, Sistema Internacional. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de tensiones superficiales. Estamos hablando del líquido en función al aire, ¿no? Y la temperatura define también al valor de la tensión superficial. Por eso se tiene que decir a qué temperatura se está midiendo. En este caso, a 298. Por ejemplo, tenemos el bromo con una tensión superficial de 40,95 milinewtons por metros a la menos 1. O, por ejemplo, el mercurio, que es muy alta, de 485,5 milinewtons por metros a la menos 1. Y comparemos con el agua de aproximadamente 72 milinewtons por metros a la menos 1. Las sustancias orgánicas, por ejemplo el benceno, tienen menos tensión superficial que el agua y era esperado porque las interacciones que tiene el agua, especialmente los puentes hidrógeno de los que habíamos hablado, eran muy fuertes, por lo tanto hace que la tensión superficial aumente muchísimo más. Y por eso si comparamos la piridina con el benceno, vamos a ver también que la piridina va a tener también mucho más tensión superficial que el benceno. El valor de la tensión superficial depende de la intensidad de las interacciones intermoleculares en el líquido. A mayores interacciones, mayor valor de la tensión superficial. Thomas Young demostró que las propiedades mecánicas de una superficie interfacial podrían asimilarse a la de una película estirada sobre una superficie. Según el modelo de Young, se supone que esa membrana se encuentra en estado de tensión. Esa tensión, denominada tensión superficial, por estar actuando en dirección paralela a la superficie, se opone a cualquier proceso cuyo resultado sea la variación de área de esa superficie. Bueno, ¿cómo es el experimento de Young? Tenemos un anillo, en ese anillo voy a levantarlo, ese anillo tiene una longitud L y lo voy a levantar y lo que voy a ver es una película. Esa película que se va a formar, ¿sí?, está en una determinada área, que el área la vamos a imponer con el anillo, que en este caso vamos a simplificarlo y lo vamos a hacer un anillo de forma rectangular. Entonces el área va a ser el largo por la distancia que tenga el anillo. L es el largo, que ya está definido, y X es la distancia que quiera hacer el anillo. ¿Y por qué aparece un 2? Y porque tendremos superficie de este lado y superficie del otro. Tenemos el doble de la superficie, ¿no? De ambas caras
del anillo van a tener una capa de moléculas. Entonces, si yo diferencio el área, que es constante, y L es constante porque ya la habíamos definido. Y entonces lo único que va a cambiar es diferencial de X, que es la altura que tiene este anillo que yo quiero armar. Por lo tanto, ya habíamos dicho que diferencial de U era igual a T diferencial de S más gamma diferencial de área. Y que acá podemos sacar el término menos P diferencial de B porque decimos que el volumen que tiene este anillo es despreciable, así que lo podemos eliminar. Reemplacemos entonces diferencial de área por lo que habíamos dicho, 2L diferencial de X, y lo que estamos observando es que si el proceso es reversible, podemos eliminar el primero de los términos, el diferencial de U es igual a gamma 2L diferencial de X. Si observamos, entonces, gamma por diferencial de L, ¿qué es? Es una fuerza por un desplazamiento. Quiere decir que lo que estamos haciendo cuando hacemos gamma diferencial de área, lo que estamos midiendo en realidad es un trabajo superficial. Entonces, esta ecuación que habíamos armado, que la habíamos presentado como diferencial de U, que estaba relacionada con el primer principio, el primer diferencial natural de Gibbs, le habíamos sumado gamma diferencial de área, es que en realidad para una superficie la energía interna, además de los dos términos que teníamos antes, le teníamos que agregar el trabajo superficial. Bueno, acá podíamos decir que el trabajo entonces son dos, es menos P diferencial de B más gamma diferencial de área. Estos dos serían el trabajo total. Y este sería el trabajo superficial del sistema. También podemos ver que podemos reemplazar, en vez de poner U acá, podemos utilizar lo que sabemos de la energía libre, que la energía libre es H menos TS, o también a H la podemos reemplazar por U más PB menos TS. Y bueno, vamos primero, en vez de U, vamos a ponerlo como G. Entonces reemplacemos acá la U y ponemos entonces diferencial entre paréntesis de G menos PB más T. S es igual ¿a quién? A todo esto. Ahora diferenciemos este primer miembro. Nos queda diferencial de G menos P diferencial de B. Ahora dejamos B constante y diferenciamos P. Ahora le toca T constante, diferencial de S, más S diferencial de T. Al observar que hay términos que podemos cancelar, este con este con este, nos queda definida la propiedad diferencial de G para una interfase, que va a ser B diferencial de P menos S diferencial de T más gamma diferencial de área. O sea que el término del trabajo superficial también lo tiene la energía libre. ¿Y qué pasa con la energía de Helmholtz? Es exactamente lo mismo, lo pueden hacer ustedes reemplazando en vez de U por la propiedad de Helmholtz y lo pueden definir. Y entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Las interfaces, si nosotros queremos que un sistema esté en equilibrio, el diferencial de G tiene que ser igual a 0. Y la energía de Gibbs o la energía de Helmholtz siempre tienden a disminuir. Por lo tanto, este término, tensión superficial diferencial de área, siempre va a tender a disminuir. Y entonces los sistemas van a tender a disminuir el área superficial. Las interfaces tienden a contraerse espontáneamente. Y además nos está diciendo una cosa, que ese trabajo superficial siempre va a ser un trabajo que tengamos que hacer sobre el sistema. Bueno, ¿de quién depende la tensión superficial? Ya les había adelantado que dependía de la temperatura. Es función de la temperatura. Y hay una ecuación, que es una ecuación empírica, que se llama ecuación de Katayama y Guggenheim, donde se relaciona a la tensión superficial de cualquier líquido con su temperatura absoluta. Y esta ecuación es una ecuación simple
que me permite, conociendo una determinada temperatura, hallar la tensión superficial a otra cualquiera. Comentarios. Si yo conozco, por ejemplo, en una tabla la tensión superficial a 298 Kelvin, o sea, esta temperatura es conocida, la temperatura crítica la puedo encontrar en tablas. Y esta sería la temperatura que busco en tablas, ¿no? La tensión superficial que tengo en tablas también. Por lo tanto, la única incógnita es este gamma cero, que en realidad es un parámetro empírico, que es una constante. Entonces, una vez obtenido este parámetro, que está constante, vuelvo a rehacer la ecuación y pongo la temperatura que necesite averiguar, por ejemplo, 500 Kelvin, no sé, estoy diciendo cualquier dato, con su temperatura crítica, y me va a permitir calcular la tensión superficial. Obviamente, el límite de todo esto es la temperatura crítica. En el momento donde alcanzamos la temperatura crítica, ya cambiamos de fase, entonces no tiene sentido toda esta ecuación. Y otra cosa que queríamos mostrarles es que si aumenta la temperatura, disminuye la tensión superficial. Vamos a ir entonces ahora a la ecuación de Laplace-Young. Bueno, acá aparecen muchas ecuaciones, muchas cosas. Vamos a intentar que esto sea lo más sencillo posible y que no nos quedemos atados a ecuaciones, sino que lo entendamos. Me gustó mucho, creo que la bibliografía del libro de Atkins, que es muy buena para explicar este tema, y creo que con esto va a ir muy bien. Bueno, vamos a tener dos fases, una fase alfa y una fase beta, y marqué con una línea celeste muy grande a la interfase, bueno, exagerando la interfase. ¿Por qué? Porque quería decirles que tenemos unas propiedades para la fase alfa. Fíjense que todo lo que es energía interna está escrito en los subíndices con la fase alfa. Las mismas propiedades diferentes para la fase beta. Y para la superficie, que ya habíamos definido que la superficie no tenía el volumen, que era unas pocas cantidades de átomos, teníamos una energía interna ya definida para la superficie. Y todas estas ecuaciones salen del primer principio de la termodinámica, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto. Acá lo marqué con amarillo el signo, porque bueno, en físico-química le ponemos al trabajo que ingresa al sistema signo positivo, pero a diferencia de termodinámica, que utilizamos el signo negativo, pero después todo termina siendo el mismo resultado. Entonces, tenemos el sistema que es todo esto, y ¿qué tendríamos que hacer? Es sumar todas las energías internas de la fase, de las distintas fases, y los cambios, por supuesto, ¿no? Los cambios de cada una de las fases. Y entonces ahora podemos, estos términos se suman, los que tienen a la temperatura y los que tienen a la presión y los que tienen a la interfase, gamma diferencial de área. El que tiene el primer término, que está relacionado con la entropía, dice el cambio de entropía de cada una de las fases, en realidad es el cambio de entropía de todo el sistema, lo ponemos todo junto, y el cambio de volumen de cada fase lo dejamos todavía como está, para comentarles algún detallecito, y seguimos con gamma diferencial de área. Bueno, el volumen total, que sería el volumen de todo el sistema, es el volumen de la fase alfa más el volumen de la fase beta. Si lo diferenciamos, vamos a tener que diferencial de B es diferencial de la fase alfa más diferencial de la fase beta. Entonces ahora vamos a elegir, o ponemos alfa o ponemos beta, pero en uno de ellos los vamos a reemplazar por esta ecuación. Acá se eligió reemplazar diferencial de volumen de alfa, y se reemplaza entonces por diferencial de B menos diferencial de volumen de beta menos presión de beta, diferencial de volumen de beta, más gamma diferencial de área. Y ahora decimos, ¿qué estamos haciendo para generar área? ¿Qué hacemos para generar área? Y no hacemos para nada, tenemos un sistema diabático, no tenemos calor. Lo vamos a hacer en forma reversible, entonces la entropía generada va a ser cero,
por lo tanto el cambio de entropía también va a ser 0. Y lo que vamos a ver, que tampoco vamos a cambiar el volumen, porque el volumen va a ser el mismo. Entonces, si no cambiamos el volumen, esto se va a ir, esto también se va a ir, y esto también se va a ir. Todas estas diferencial de U total, delta S total y delta B total, no los vamos a tener. Por lo tanto, nos va a quedar esta ecuación. Presión de alfa menos presión de la fase beta, diferencial del volumen de la fase beta, más gamma, diferencial de área, igual a 0. Esta ecuación, que es la ecuación de Laplace, la terminamos de definir de esta manera. Bueno, vamos a tener otra vez el sistema que habíamos hablado. Entonces ahora vamos a decir el área. Vamos a plantear el área. ¿Pero qué vamos a hacer? Estábamos en una interfase de tipo plana. Vamos a cambiarla por una interfase curva. Y si eso hacemos una interfase curva, la fase beta está abajo, la fase alfa queda arriba. Y esta sería la interfase. Entonces, permitamos entonces hacer una interfase curva y entonces el área sería de una esfera 4pi por radio al cuadrado. El diferencial del área es 8pi por radio diferencial de área. El volumen de una esfera es 4 tercios pi por radio al cubo. El diferencial de volumen es 4 tercios 3 pi por radio al cuadrado diferencial de r. Y ahora reemplacemos donde antes estaba el diferencial del volumen, vamos a escribir 4pi r cuadrado diferencial de r, y donde estaba el 3 y el 3 lo podemos cancelar, y donde estaba el diferencial de área lo vamos a reemplazar por 8pi r diferencial de r. ¿Y qué observamos? Que podemos eliminar diferencial de r de un lado y del otro miembro de la ecuación, y nos queda esta expresión que se llama ecuación de Laplace-Young, que data de 1805, que dice que la presión de la fase beta menos la presión de la fase alfa es igual a 2 gamma sobre R. Bueno, vamos a traducirlo a esto. Miren, la fase beta es la fase que estaba en el interior, es esta. La fase alfa es la que está en el exterior. Entonces, la presión interior de una gota o de una burbuja es mayor que la exterior. Eso es lo que me está diciendo. Y eso es igual a 2 veces la tensión superficial dividido el radio de esa gota o esa burbuja. ¿Qué pasa? Si el radio tiende a ser infinito, o sea, ¿qué es un radio infinito? Una interfase plana. Si el radio tiende a ser infinito, la presión de ambas fases obviamente son las mismas. Si tengo una interfase curva, la presión de la fase interior es superior a la exterior. Otra vez repasamos entonces la ecuación de Laplace-Young para una superficie esférica, presión interior menos presión exterior, 2 veces la tensión superficial sobre R. Entonces, acá tenemos una gotita. La presión interior, la presión exterior. La presión interior es siempre superior a la exterior. Y si tenemos una interfase plana, las dos presiones son iguales. Si el radio en una interfase plana, podríamos decir que es infinito. Acá hay un ejemplo que dice, calcule las diferencias de presiones entre el interior y el exterior de una burbuja de radio 0,1 milímetros contenida en agua. Y acá nos dan la tensión superficial del agua. Entonces, la diferencia de presiones es 2 veces la tensión superficial dividido el radio de esa burbuja. Y en este caso, la diferencia de presiones es de 1,5 por 10 al cubo pascales, o sea, aproximadamente 11,3 torricelli. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre capilaridad. Vamos a empezar por acá. Nosotros tenemos un tubo muy chiquito, un tubo capilar, y acá tenemos un líquido que está ascendiendo por el tubo capilar. Lo vamos a ver que
va a formar un menisco. No es la interfase plana que teníamos como acá, en una situación que tenemos un área, un radio muy grande, un radio, es un tubo capilar, entonces el radio es muy pequeñito. Entonces aparece una interfase curva. La tensión superficial, que es la fuerza que tiene justamente la interfase, tiene dos componentes. Un componente que va en el sentido de, digamos, del tubo o hacia arriba, y un componente que va sobre el eje Y y el otro sobre el eje X. El componente que va sobre el eje Y, que es la tensión superficial coseno de tita, es el que nos interesa, que hace que el líquido ascienda. Entonces, imaginemos que estamos ahora en esta figura. Vamos a tener presente la ecuación de Laplacian, la que habíamos definido recién, y vamos a despejar la presión exterior. Entonces la presión exterior va a ser igual a la presión interior menos 2 gamma sobre R. Bueno, ¿por qué les digo que tengamos que tener presente esta ecuación? Porque la presión que tenemos aquí es siempre, como es esta presión que se encuentra acá, es la presión atmosférica, va a ser mayor que esta que tenemos acá, que esta que tenemos acá es presión menos 2 gamma sobre R. Eso lo podemos ver de esta manera. Tenemos fuerzas que tiran el líquido hacia abajo. ¿Cuáles son esas fuerzas que tiran el líquido hacia abajo? La fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad es masa por la gravedad. La masa la podemos escribir como densidad por volumen. ¿Y el volumen qué es? El volumen de esto, ¿no? Que sería pi por radio cuadrado, porque es un círculo, por su correspondiente altura, que va a ser el ascenso capilar. H. Por la gravedad. Pero a la vez hay fuerzas que tiran hacia arriba. ¿Y cuál es la que tira hacia arriba? La tensión superficial. Entonces esa fuerza que tira hacia arriba está relacionada con la tensión superficial, que es 2 gamma por el área, que el área es el área de la esfera. 2 pi por radio cuadrado dividido R. Podemos eliminar el R cuadrado con el R y ahora igualemos las fuerzas que tiran hacia arriba con las que tiran hacia abajo. Si ponemos las fuerzas que tiran hacia arriba, nos queda 2 gamma coseno de tita pi por R. Y las fuerzas que tiran hacia abajo es la densidad, gravedad, altura, pi por radio cuadrado. De esta manera podemos eliminar a pi y nos queda que la tensión superficial es igual a 1/2 de la densidad, gravedad, altura, R, coseno de tita. Continuamos ahora con esta explicación. Entonces tenemos dos casos grandes. Uno donde el menisco es, como les había mostrado recién, que tiene esta tendencia donde podemos decir que el ángulo de contacto, que era el ángulo de contacto, el ángulo tita que habíamos hablado antes, es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto es menor entre el vidrio y el líquido, es menor a 90, entonces decimos que el líquido moja al vidrio. Este es el caso que nosotros estamos acostumbrados de ver el agua. Por ejemplo, el agua con el vidrio. Puede ser que tengamos, en vez de un ascenso capilar, que tengamos un descenso capilar. En ese caso, el ángulo de contacto es mayor de 90. Y lo que va a pasar es que el líquido y el vidrio, entre ellos tienen un ángulo que al ser mayor de 90, el líquido no moja al vidrio. El caso típico es el mercurio con el vidrio. Entonces tenemos agua con vidrio, ángulo de contacto menor de 90. Mercurio con vidrio como ejemplos clásicos, ángulo de contacto mayor de 90. Lo que podemos hacer es modificar el ángulo de contacto de, como teníamos para el agua que era menor a 90, hacerlo que sea mayor de 90. ¿Para qué nos sirve hacer que el ángulo de contacto sea mayor que 90?
para que tengamos un líquido que no moje. Recuerden ustedes, bueno, acá a ver si puedo mostrarles esta imagen que grabé yo misma de un diente de león, una flor de diente de león. Lo que estamos viendo es que el diente de león entra en el agua y no se moja. También tenemos brócoli, que también le pasa lo mismo, parece que el agua no lo moja. Ejemplos clásicos de este tipo de ángulo de contacto mayor a 90. También tenemos la flor de loto, que es reconocida la flor de loto por su blancura, por su pureza. Sin embargo, se encuentra en lugares pantanosos. Entonces, si observamos en un microscopio cómo está conformada la hoja de la flor de loto, lo que vemos es que tiene unas protuberancias, pero dentro de esas protuberancias hay más protuberancias. Y lo mismo le pasa a estos dos, a la flor y a la del brócoli. Este tipo de estructura, que solo lo podemos ver a través de microscopios de muy alta resolución, nos permite darnos cuenta que podemos modificar el ángulo de mojado del agua con el vidrio, por ejemplo, y hacer que no pueda, a ver si puedo pasar la diapositiva. Otra, porque ahí está. Y cambiar el ángulo de contacto, y lo que estamos haciendo es generando superficies superhidrofóbicas. Podemos cambiar el ángulo de contacto en un textil y hacer que no cambie no se moje una remera, o que no se ensucie con barro un guante o una zapatilla, los vidrios de los autos, que hacer paneles solares que no acumulen nieve, por ejemplo. Acá tenemos un paper que ya tiene unos años, pero muestra modificaciones en las superficies para la higiene y la seguridad en la producción de alimentos. Ahí tenemos cómo va cayendo el. Y acá tenemos un ejemplo de superficie superhidrofóbica, un vidrio que tiene tratamiento en nanotecnología para que el agua no sea una superficie autolimpiante. O sea, cuando llueve, el vidrio se limpie. Vamos a seguir un poquito más con esta ecuación de Laplacian. ¿Se acuerdan este sistema que ya habíamos hablado? Teníamos líquido en equilibrio con su vapor, con la interfase, y el pistoncito nos decía que estábamos a presión constante, y también ahora vamos a seguir a temperatura constante. Entonces, esta ecuación de Laplacian la tenemos presente, y vamos a decir, si esto está en equilibrio, vamos a ver una consecuencia de las gotas y las burbujas. Vamos a decir que la energía libre en el vapor es igual que la energía libre en el líquido, y vamos a diferenciarla. Diferencial de energía libre del vapor es igual a diferencial de energía libre en el líquido, y si vamos a trabajar también a temperatura constante, porque se va a formar burbujas o se van a formar gotas, entonces es la misma sustancia, por supuesto. Vamos a decir tomar solamente la parte de B diferencial de P de diferencial de G. Entonces, como esta era la parte del vapor, vamos a decir el volumen del vapor diferencial de la presión del vapor. Volumen del líquido diferencial de la presión del líquido.
Y vamos a considerar, vamos a reemplazar, aunque no correspondería, pero para hacer un modelo, que el volumen del vapor lo vamos a reemplazar por RT sobre P diferencial de P. En cambio, el volumen líquido lo tenemos que dejar constante porque no cambia. Entonces vamos a ir desde el principio. En el comienzo, la presión de los dos era la misma, ¿no? Estábamos en una interfase plana, la presión es la misma, P cerito. Entonces comenzamos con P cerito. Pero al terminar, vamos a terminar con una presión de vapor en la parte de vapor y una presión de líquido en la parte de líquido. Integrando, quedamos RT logaritmo de presión de vapor sobre presión cerito, volumen queda constante, presión del líquido menos presión cero. Recordando entonces que estábamos formando, por ejemplo, una gota o una burbuja, en este caso una gota, esta sería la presión de líquido y esta la presión de vapor, vamos a hacer esta pequeña modificación a esta ecuación que habíamos hallado antes. Vamos a poner, bueno, en vez de poner P cerito, ¿qué les parece si sumamos y restamos presión de vapor? ¿Por qué presión de vapor? Y bueno, porque es la presión que tendría en equilibrio el líquido. Si hacemos eso, podemos tomarnos una licencia. La presión inicial no va a cambiar mucho que la presión de vapor. Entonces la podemos eliminar y reemplazar acá directamente por presión de líquido menos presión de vapor. De esa manera, al poner presión de líquido menos presión de vapor, podemos utilizar la ecuación de Laplace-Diam y reemplazar esta parte de las presiones por 2 gamma sobre R. Y el volumen del líquido pasamos para el otro lado. Y entonces nos va a quedar una expresión que se llama ecuación de Kelvin y sirve para gotas, que relaciona la presión de vapor con la presión inicial. Miren ustedes, esta sería la presión de vapor antes que se forme la gota, esta es la presión de vapor al formarse la gota, gamma es la tensión superficial, este es el volumen específico del líquido, este es el radio de la gota, este R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. En la ecuación de Kelvin para gotas, ay, se me fue la presentación.